Bienvenidos a un capítulo más de Un Nuevo Día. Continuamos explorando las enseñanzas que nos deja el autor Ken Robinson en este libro El Elemento. Vamos hoy a profundizar en dos aspectos que nos explica el autor que determinan si una persona logra descubrir su elemento: la aptitud y la pasión. La aptitud, él lo entiende como la habilidad natural, eso que hacemos con facilidad, que nos sale naturalmente, que no necesitamos esforzarnos para hacerlo y hacerlo bien. Y la segunda es la pasión, ese fuego interno que nos impulsa a hacer esa actividad con entusiasmo. Entonces, encontrar el punto donde tanto la aptitud, es decir, aquello que hacemos bien, con la pasión, es decir, aquello que nos entusiasma, que nos enciende, se unen, no solamente mejora el rendimiento respecto de alguna actividad que estemos haciendo, sino que también transforma la experiencia de vivir, porque eso nos lleva a vivir nuestra vida haciendo aquello que alimenta, nutre, enciende finalmente nuestra alma. El autor explica que, como ya lo comentábamos en el episodio anterior, nos demoramos un poquito en descubrir nuestro elemento, principalmente por la educación, porque el sistema educativo valora la uniformidad sobre la individualidad. Desde el colegio nos enseñan a priorizar lo correcto, lo medible, lo útil, antes que lo que nos hace sentir únicos, diferentes. Entonces, el potencial creativo que puede tener un niño en el sistema educativo en el que estamos, pues lo reduce mínimamente, ¿no? Y nos lleva finalmente a crear adultos o a construir adultos que nos conformamos con un trabajo o con una vida que no necesariamente nos apasiona, pero que cumple los estándares o las expectativas. El autor menciona que este talento, esta aptitud, es decir, la habilidad natural para hacer aquello que nos hace sentir bien, no siempre es evidente. Y no siempre es algo que va a venir mágicamente. A veces necesitamos un entorno adecuado para descubrir el elemento. Por eso, el contexto, nos habla el autor, juega un papel crucial. Una persona puede tener una gran capacidad artística, por ejemplo, pero si crece en un entorno que no valora el arte, es probable pues que nunca descubra esa parte de sí mismo. El autor llama esto la importancia del ecosistema personal, es decir, rodearnos de personas, lugares, oportunidades que estimulen nuestros talentos y que nos permitan expresarnos auténticamente. Y el autor acá pone como ejemplo el caso del cantante Paul McCartney, integrante de The Beatles, para explicar esa idea sobre el entorno, sobre el ecosistema personal. En el libro, el autor cuenta que Paul McCartney tenía un gran talento musical desde joven, pero en su escuela nunca se le reconoció ni siquiera se le fomentó ese talento musical. De hecho, ninguno de sus profesores vio en él un potencial musical especial. Sin embargo, fue recién cuando él estuvo fuera del entorno académico, cuando conoció a otros músicos con los mismos intereses y empezó a encontrar espacios donde podía experimentar ese talento. Entonces, eso que llevaba dentro empezó finalmente a florecer. Con este ejemplo podemos demostrar que, y con muchos otros ejemplos que pone el autor a lo largo del libro, aquí podemos demostrar que el talento no siempre se revela en lugares donde debería. Se entiende que en el colegio es el primer lugar en el que se deberían de explorar, de descubrir esos talentos, ¿no? Pero ocurre al revés, más bien en situaciones, en instituciones, en lugares, en circunstancias en las que se supone que no debería de aparecer, es donde podemos encontrar eso que nos apasiona, que nos gusta y que hacemos bien, es decir, el elemento. Entonces, de todas maneras se necesita un contexto que estimule este talento o personas que inspiren ese talento, es decir, un entorno que no limite la creatividad, la expresión.
Otro punto fundamental que determina si una persona logra o no descubrir su elemento es la actitud. No basta, por supuesto, con tener talento y pasión. Ya aquí se vuelve algo mucho más personal. ¿Por qué? Porque es necesario desarrollar una mentalidad abierta al aprendizaje, a la práctica constante, a la curiosidad, a la posibilidad de reinventarse. La gente que vive en su elemento, a lo largo del libro, el autor nos explica con ejemplos que no siempre estas personas empezaron sabiendo que eran buenas en algo, sino simplemente se atrevieron a explorar, a fallar y a volver a intentarlo. Explorar, fallar y volver a intentarlo. El libro nos invita a reflexionar sobre la idea de que nunca es tarde para encontrar nuestro elemento. Muchas personas lo descubren en la adultez, después de una crisis, un cambio, una pérdida, y eso demuestra que el potencial humano no tiene fecha de caducidad. Aquí repito esto tan interesante que descubrí con el libro. El potencial humano no tiene fecha de caducidad. Lo importante aquí no es la edad, sino la disposición para reconectarnos con lo que nos inspira. Y aquí me resuena un poquito el ejemplo de la cantante británica Susan Boyle, ¿no? Ella, o no sé si era británica, pero bueno, se presentó ella a un concurso de talentos y bueno, pues ella durante gran parte de su vida, Susan vivió sin ningún reconocimiento, con pocas oportunidades y excesivas dudas sobre sí misma. Tenía problemas de autoestima, de autoconfianza. Y ya cuando se presentó a este concurso de talentos, tenía más de 50 años, pero se presentó. Y con su interpretación musical de un tema, no recuerdo, I Dream a Dream, me parece, yo tuve un sueño, pues sorprendió al mundo y reveló un talento que ella sí tenía, pero que había permanecido oculto por años, porque no se habían dado las circunstancias, el entorno, y finalmente ella tampoco nunca había tenido el atrevimiento, la audacia de poder demostrar ese talento que tenía. Entonces, ese talento oculto, pues, brilló en el escenario cuando se presentó en ese concurso. Y con esta historia, y bueno, y ahora pues ya sabemos quién es Susan Boyle, ¿no? Es una gran cantante, pues, que ha llegado a tener una fama mundial y que por supuesto tiene una voz excepcional. Solamente necesitaba atreverse y a aprovechar la oportunidad que se le presentó. Y bueno, pues con esta historia podemos entender de que el elemento puede aparecer incluso, o sea, el elemento, el talento, puede aparecer incluso después de largos periodos de silencio o incluso de rutina. Y que la edad, el entorno o el pasado no determinan el potencial, sino la valentía de dejarse ver cuando la vida ofrece una nueva oportunidad. Y para terminar un poquito me gustaría recapitular lo que el autor nos habla de qué aspectos son necesarios o tienen que confluir para que podamos nosotros descubrir el elemento, es decir, ese talento que nos hace ser únicos. Primer aspecto, prestar atención a nuestros estados emocionales. El autor sugiere observar, sí, cuando una actividad te eleva el ánimo, te llena de energía o te hace perder la noción del tiempo. Esa experiencia es un indicio de que estás tocando tu elemento, de que estás ahí en tu elemento. Y les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿en qué momento sientes que te absorbes por algo, ¿no? Y que sientes que el mundo exterior deja de importarte, solamente te importa lo que estás haciendo en ese momento? Segundo aspecto que nos ayuda a descubrir nuestro elemento o que tiene que confluir para que podamos descubrir nuestro elemento. Experimenta y cambia perspectiva. Es decir, entendamos que no existe un camino único, lineal, para encontrar nuestro talento, nuestro verdadero talento, hasta lo podría decir nuestro llamado, nuestro destino, nuestro propósito. Aquí el autor nos invita más bien a ser más flexibles, ¿no?
y empezar a andar por caminos que no necesariamente van a ir directo. A veces nos vamos a desviar, a veces vamos a encontrar sorpresas, pero siempre es volver hacia adentro, hacia qué me hace único, única. Y tener siempre ese espíritu de curiosidad. Creo que esa es la palabra más importante aquí, curiosidad. Y de repente atrevernos también a hacer cosas diferentes. Por eso el autor nos dice experimenta, es decir, hacer algo que nunca has hecho antes. Les propongo también eso, que en algún momento hagan algo que nunca se han atrevido a hacer, a ver qué se siente y sobre todo que eso que haces, que te hace surgir en ti, qué nuevas cosas que antes no sabías de ti, ahora las conoces porque te atreviste a hacer algo que nunca antes habías hecho. Bueno, tercer aspecto que nos ayuda a descubrir nuestro elemento. Identifica y supera barreras personales y culturales. Encontrar el elemento implica enfrentarse a diferentes tipos de barreras, principalmente personales. Por ejemplo, las inseguridades, el miedo al fracaso. También barreras sociales, como por ejemplo la opinión de otros. Ay, no, mejor no lo hago porque qué dirán los demás, qué dirá mi entorno, mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres. Y también nos enfrenta a otra barrera que es la cultural. Es decir, eh, como sociedad que de repente no valoran determinados talentos. Y aquí les haría una pregunta, ¿no? Que también me lo hago en este momento. ¿Qué creencias limitantes he interiorizado, ¿no? Debido a que de repente me he frenado por expectativas externas, por alguna barrera personal, como por ejemplo una inseguridad mía que yo puedo sentir de repente de no descubrir un talento porque no quiero eh, ponerlo, o sea, no quiero sacarlo porque de repente voy a fracasar si lo saco, ¿no? O de repente alguna barrera social porque de repente también me da temor la opinión de los demás. ¿Qué tal si no les gusta? ¿Qué tal si no les parece? O si les parece algo tonto. O me empiezo a aislar de los demás. O también una barrera cultural, ¿no? El hecho de que de repente no vean la sociedad, mi entorno, no vea, o de repente yo tengo un trabajo y empiezo a contarles lo que hago además del trabajo, pues puedo llevar a que de repente sienta un miedo por lo que los demás piensen de que lo que estoy haciendo es tonto, ¿no? Entonces, preguntémonos, cuestionémonos cuántas barreras mentales finalmente nos ponemos para no empezar a descubrir, a ver, qué es lo que realmente me mueve, qué es lo que realmente me apasiona, qué hago naturalmente y me sale bien y hasta tengo comentarios positivos de las personas sobre ello. ¿Qué barrera me limita ahorita en este momento para no empezar a descubrir mi elemento? Bueno, y finalmente otro aspecto que también y el último que nos comenta el autor para descubrir, que nos ayuda a descubrir nuestro elemento es encontrar nuestra tribu, o como él le llama tribu, o comunidad de apoyo. Una de las claves para descubrir tu talento es rodearte de personas, por supuesto, que comparten o valoran lo que tú haces. Yo me acuerdo que en alguno de los ejemplos del libro menciona de que esta actriz Meg Ryan, ella quería ser actriz, sí, pero no lo tomaba muy en serio, hasta que empezó a reunirse con más actores, escucharlos, verlos actuar, ver cuán apasionados estaban en sus guiones, es que ella empezó a sentir que por fin había encontrado su tribu y que sentía pues que tenía un grupo de personas que valoraban también lo que ella hacía, ¿no? Que valoraban el arte, la actuación, cosa que antes no había encontrado. No había encontrado gente que le diga, bueno, sí, o sea, qué bonito lo que haces, qué interesante. Y por eso es que ella no se había tomado la actuación tan en serio, no entendía que ese era su camino. Pero cuando encontró su tribu, encontró ese espacio donde validaban lo que ella hacía y es más, la inspiraban a ser mejor actriz, es que empezó a encaminarse y pues su carrera como actriz despegó.
Y ya llegamos al final de este episodio. Espero que hayamos entendido un poquito mejor qué es el elemento y sobre todo que les haya inspirado a descubrirlo en ustedes mismos. Ya sea que de repente ya lo hayan descubierto, quizá de repente les falta atreverse a practicarlo, a hacerlo o a mostrarlo más. O de repente todavía ni siquiera lo han descubierto y se dan cuenta que están haciendo actividades o un trabajo o involucradas en situaciones o involucrados en situaciones que de repente no tienen nada que ver con lo que ustedes realmente son o con lo que a ustedes realmente les gusta hacer o ser también. Continuamos con ya la partecita final de este libro en el siguiente episodio, donde vamos a hacer una recapitulación para poder entender mejor qué es lo que nos dice el autor. Y yo creo que en el siguiente capítulo les voy a compartir algunos de los ejemplos que nos deja el autor, porque el autor basa su libro en una serie de investigaciones que hace, tomando como ejemplos las entrevistas que él mismo efectuó a todas estas personas que él considera que viven en su elemento. Entonces creo que eso nos va a ayudar a graficar mejor cómo nosotros podemos empezar a descubrir nuestro elemento o si ya lo sabemos, empezar a potenciarlo. Nos vemos en el siguiente episodio.